$350.000 al año, esto lo pensaba por pico, porque mañana me voy, pero mañana me voy feliz y trabajando para el pico, y al final lo que deseo para ti. Manuel, hola, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Todo bien. Yo soy un poco el moderador aquí en el grupo, así que te damos la bienvenida. Gracias, mi viejo. ¿Qué Vale. tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. No se ve, no me veo yo, bueno, a ver qué es lo que pasará. Abajo hay unos botones con cámara y puedes apretarlos. Ah, ahí está, ok. A ver. Lucho, ¿me escuchas? Perfecto, Pato. Ya, Lucho, me dice que tú bloqueaste. ¿Yo bloqueé las cámaras? Sí, Sí, eso hice. A ver. Tú habilitarlas, parece. Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué? Aló. Pato. ¿Cómo está Manuel? Bien, ¿y tú, viejo, qué tal? Bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho. Esperando ansioso este día. Ayer viste a Nico, ¿cierto? Sí, claro. Estuvo maravilloso el Nico. Sí, estuvo entretenida, bonita la experiencia, Juan. Súper claro en todo lo que transmitió. La verdad que súper buenos comentarios. A ver. Espérame, es que no sé cómo. Qué raro, nunca me ha pasado eso, pero. Dice así, mira. Dale. No pudo iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. A ver, deja darte la. Intenta ahí, Manuel. Sí, lo que me sale es. Ahí está, sí. perfecto. Ahí Manuel está. ¿Se ve bien? Te toca a ti, Pato. Ahora, espérame. Ya, vale. 5 segundos. Tranquilo, Lucho. Voy a prender la luz de acá. Y ahora sí. Vale, Pato. Ahí sí. Hay que ir jugando con esto, así que disculpen. No, pero yo no necesito estar. No Ahí necesito estamos. salir, Lucho. Que salga Manuel. ¿Hay suficiente luz o no? Sí, perfecto. Estamos muy bien, Manuel. Manuel, ¿te das cuenta cómo funciona abajo? Hay unos comandos que dice compartir pantalla. ¿Te aparece? Ok, a ver, déjame poner esto. Ahí estamos, ahí se ve, ¿o no? Excelente, perfecto. Ahí está, me parece. Excelente. A ver acá. El cursor no se ve después, ¿no, Lucho? No, después se desaparece. ¿Por qué? ¿Quiere señalar algunas cosas? Está silenciate. Espérame. Manuel, creo que te silenciaste. Pero no sé si fuiste tú o fui yo. Intenta. Ahí está. Ahí sí. ¿Ahora ahí me escucháis? Sí. Ahora sí. Ya, dame un minuto, vengo al tiro, Luchito. Vale, bacán. Lucho. Pato. A mí déjame fuera del video nomás. Pues, tendríamos que hacer de nuevo el tema del hospedador. Así que manténme afuera, yo no tengo problema. A lo mismo. Así que déjame ahí, yo me silencio nomás. Y si tengo una pregunta la hago, así que no te preocupes. Ya, no, dale. No, déjame así nomás. No, estoy fuera, no hay problema. Esperemos que llegue el Nico. Con Nico hablé recién. Vale, bacán. Lo esperamos. Sí. Lucho, descargué recién el video que me enviaste de la charla, así que lo estoy subiendo ahora en este minuto. Excelente, vale.
¿Viste la encuesta que están haciendo en el grupo, no? Sí. Quieren que estudie para técnico ahora, para que podáis estar ahí tranquilo. Puta. Bueno, así es la vida, pues, Luchito, ¿qué va a hacer? Nada El que más, debe estar enojado de Héctor Tapia con Lucho Guajardo porque le estamos robando al moderador. ¿sí o no? Sí, se lo estamos robando. Dijo. Puta. Bueno, nadie sabe para quién trabaja, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí o no? No, andan por ahí eso nomás. Sí. Ah, bien, sí. Lograron subir la charla de Fabián. ¿No? ¿Qué supiste? Lo que No pasa es que sé. estuve fuera entrenando, llegué hace poquito y no caché nada, pero ahora voy a preguntar en el grupo si ¿cómo se llama el profe? El Eduardo Barahona ¿Ya? la logró subir, porque estaban preguntándome si la había subido. Yo estuve hasta que empezó a hablar Nico, pues ahí ya después o sea, hasta que llegó la hora de la exposición de Nicolás, por eso que no pude seguir. Estaba súper interesante. Bueno, a Fabián yo lo enfrenté con Iberia como 4 veces. Él en Recoleta, yo en Iberia. Ah, perfecto. Y no, eran partidos duros, fueron todos muy parejos. Tenían un modelo de juego bien marcado. Y ayer, claro, al desnudarlo él, su modelo, me daba cuenta yo de lo que nosotros lo analizábamos también. Y bien, clarito, muy bueno. ¿Cómo nos trata la cuarentena, chicos? Bien, acá en casa y con hartas charlas, pero bien. Y también trabajando en teletrabajo, trabajo en la universidad, así que estoy haciendo clases vía también como una plataforma que hay ahí. Así que moviéndonos igual, por lo menos tenemos cosas que hacer, eso nos mantiene activos. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Un poco aburrido, ansioso, pero bien. Oye, ¿y trabajar con Richino cómo es? Yo soy PF, por eso te lo pregunto. Bien, Alejandro, un tipo muy profesional, de una manera, tiene una forma quizás particular de relacionarse, pero un tipo que sabe harto, muy preparado, muy intenso. Qué bueno. Ujú. Sí, yo lo conozco harto porque lo conocí de la época que vino Chema a la Católica. Ah, perfecto, ya. Sí. Bueno, no. Uno Oye, como Lucho, PF. ¿Ah? las pantallitas esas se pueden correr, ¿o no? ¿Cuál es? ¿La del costado? ¿Cómo? Sí, para ponerlas Va, abajo, por ejemplo. mira, porque después lo vamos a dejar así. ¿Te tinca? Y tú ¿Cómo? tienes arriba, cuando hay, no es que hay como ¿ves tres caritas? ¿O no? Sí. Ya, aprieta donde se aparece solamente, donde hay un cuadradito grande. Mm, Ah, ahí. Puede ser esa, y ahí te ves tú solamente. Perfecto. ¿Listo? Ujú. En sí después se va a ver solamente mi grabación, ¿me entiendes? Como yo y estoy grabando así por completo y tú solamente arriba. Bien, Y esa es la que se va a difundir después en el grupo de los técnicos. perfecto. Así que no hay problema, mano.
me parece que se ve como oscuro, ¿no? O me equivoco, es mi sensación nomás. Mira, ahí se ve bien, yo encuentro, no hay tanto problema. A lo mejor un ¿Sí? poco de sombra por tu lado izquierdo puede ser, pero Sí, déjame ver si. En la pantalla esto. Yo creo que ahí va a mejorar. Manuel, te cuento, te mandan saludos de Ricardo Rojas, que dice que conoce a tu hermano de Estadio Español, así que te mando un saludo y dice que muchas gracias por la ponencia. Saludo a Ricardo entonces. Vale. Oye, ¿cuánta gente tienen más o menos involucrada en esto, Lucho? Mira, yo me integré recién nomás porque lo que pasa, tuvieron los chicos un problema con la plataforma y nosotros con otro grupo teníamos también, hemos traído a otra gente, pero a un abordaje un poco más amplio, APF, vamos a traer un médico, el doctor Yáñez va a estar, técnico, y ahí le decidimos facilitar ¿Cuál la de los, plataforma. cuál de los doctores Yáñez, Fernando o Roberto? Roberto. Y la idea que de la plataforma fue compartirla con los dos grupos y ahí por eso estoy participando acá. Pero este grupo son solamente técnicos. Entonces igual es un poco más acotado, pero son alrededor de más de 120 personas que están participando. 166, Manolo, 166. Es como la El Teletón, cada vez número, va subiendo más. Sí, sí. súper buen número. Qué bueno, me alegro. Estamos ahí, Manolito. Ya le contaba el otro día cuál es la finalidad. Sí, me parece muy, muy bien, yo estoy muy de acuerdo. Y El único gracias problema es que por Pato cobra 2.000 colaborarnos. pesos en la inscripción. Bueno, pero eso ya es un tema de La, pato. ¿A qué se la van a involucrar verdad, los demás? Pues? sí, sí, la verdad es que tú sabes, 3 hijos hay que mantenerlos en época de pandemia, entonces no es fácil, Manolo, no es fácil, No, al contrario, cada día más complejo. claramente. Y hay algunos duros, imagínate, No, imagínate. no, siempre han habido duros. Ahí se unió Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? Tengo que hacer lo mismo con Nicolás, espérame. Sí. No sé por qué hoy día me pareció así, pero a ver, hospedador. Quizá al agendar la reunión, Puede Lucho, haber algo, sido eso. sí. Pero está bien, Luis, está bien. Ahí Nico tiene que apretar la cámara y va a Nico, intenta aparecer. ahora activarte. Así le decía el profe Walo Miguel al Nico cuando chico. Intenta activarte, Nico, por favor. Y a veces resultaba. A veces Ahí, sí. ahí está Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? Hola, hola a todos. Don Manuel, ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? bien, bien. Qué bueno. Manuel, la charla tuya va a ser
vamos a hablar, va a hablar primero y luego vienen las preguntas, o cómo te gustaría a ti la dinámica. No, me da lo mismo, visto que en general ha sido, se habla y al final las preguntas, así que, pero como lo dispongan, sí. Si en algún minuto que alguien quiere interrumpir y hacer una pregunta sobre algo puntual, no, a mí no me incomoda en absoluto. Vale, perfecto. Manu, ya estamos. Son las 6. ¿Estamos? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. El Patito Almendra y Luis me pidieron que presentara a Manolo. Yo creo que ya mucha gente sabe que desde el próximo equipo que tendremos vamos a trabajar juntos. La verdad que ha sido meses de mucho trabajo y para mí es un privilegio poder presentar a Manuel. Manolo es un entrenador chileno que tiene un recorrido muy amplio en el fútbol a nivel mundial. Su currículum es muy amplio y un poco lo que él nos va a contar es el rol que dice el título de la presentación del ayudante técnico, que es mucho más profundo que simplemente ayudar al entrenador a hacer un cambio en la banca. Así que muchas gracias, Manolo, por aceptar la invitación y te dejo para que todos puedan presenciar tu exposición. Bueno, gracias Nico, gracias por la invitación. La verdad que me parece muy estimulante y muy motivante poder hacer una exposición a los pares. Es la primera vez que lo hago y me parece importante dentro de mi carrera como entrenador, donde principalmente he cumplido funciones de entrenador de arquero y donde más años llevo es siendo ayudante o segundo entrenador. Como dice el título, el rol del ayudante técnico o segundo entrenador. Hay aquí 5 imágenes puntuales en las que el organigrama pretende plantear el dónde hay que ubicarse, ¿no es cierto?, dentro de una estructura de cuerpo técnico de club. Lo segundo, el libro tiene que ver con estar siempre a la vanguardia, estudiando, preparándose para hacer del cuerpo técnico en el que uno trabaja un mejor cuerpo técnico. El tercer monito tiene que ver con el trabajo puntualmente, porque requiere de tiempo, de dedicación, de ganas, de energía y de un montón de variables que vamos a ir viendo durante la presentación. El segundo son los logros, que lógicamente te llevan al final, que es lo que quizás que todo futbolista o todo entrenador pretende, o todo profesional pretende en la vida, que es el trascender, ¿no es cierto? Les cuento que yo voy a hablar desde mi experiencia, porque en esta área no hay mucho de dónde buscar información, porque si bien quizás en los últimos 20 años en el fútbol ha pasado a tener o a ubicarse en la posición de ayudante técnico, de segundo entrenador, hace 30 o 40 años atrás prácticamente no existía. Por lo tanto, es bastante nuevo en nuestra industria. Lo primero que les quiero contar un poco, para los que no me conocen tanto, un poco mi experiencia y cómo fui avanzando en todo esto, ¿no? Aquí hay una línea de tiempo donde yo me inicio el 2013 en la Universidad Católica, primeramente como entrenador de arqueros, hasta el año 2010, en el que llega Juan Pizzi a la Universidad Católica y me transformé inmediatamente en su segundo entrenador.
Y desde ahí empieza una carrera muy bonita de 15 años, pasando después de la Universidad Católica por Rosario Central en Argentina, donde tuve la gran dicha de poder, desde mi punto de vista, lógicamente, esta es mi experiencia para que se entienda bien, seguramente del mejor torneo del Nacional B de Argentina, donde participaba River Plate, Rosario Central, Quilmes y Gimnasia Esgrima de La Plata, como equipos de primera división en una misma categoría en la B. Fue muy intenso ese año y fue una... Yo siempre digo que la pasada por Rosario Central para mí fue un magíster, sin ninguna duda, después de haber sido entrenador de arquero, de haberme titulado en el INAF como entrenador y de trabajar como ayudante técnico o segundo entrenador, fue un magíster por todo lo que significaba ese club particularmente, que es un club muy especial. Seguramente es el club más grande del interior de Argentina, sacando los 5 o 6 importantes de Buenos Aires. Después de esto, tuvimos la chance de ir a San Lorenzo de Almagro, donde estuvimos 1 año y medio prácticamente, 3 torneos. También una gran experiencia. El fútbol argentino, sin duda, a diferencia del nuestro, te hace vivir de otra manera todo. Las presiones son mucho más altas, las situaciones, la toma de decisiones, la competitividad incluso que tiene el futbolista argentino te hace resolver y trabajar de otra manera. Desde mi experiencia, lógicamente, siempre lo comento, pero me parece que la gran diferencia del futbolista argentino con el futbolista chileno es el nivel de competitividad. ¿Sabes? Es gente que tiene esto del competir y del querer ganar y el lograr cosas, quizás mucho más metida interiormente que el resto. De San Lorenzo vamos al Valencia, España, notable, quizás una de las ligas más lindas del mundo, la Liga Española, donde también tuvimos la opción de jugar Europa League. Después del Valencia, León de México, también 3 torneos, en los cuales en uno de ellos fuimos a playoff, en otro fuimos a una final de Copa México, que la jugamos con Chivas de Guadalajara y la perdimos 1-0, pero también notable, siempre ha sido muy bonito, digo yo, porque siempre con opción de poder competir a buen nivel, siempre de estar en instancias trascendentes de los campeonatos. Después de eso, la selección chilena, sin duda, quizás lo más emocionante para mí como entrenador y como chileno, y el poder dirigir a parte de esta generación dorada y obtenido la Copa América, la Copa Centenario 2016. Y por último, el año 2018, con Arabia Saudita, pudiendo participar y dirigir en el Mundial de Rusia 2018. Así que esa es un poco mi experiencia en un inicio como entrenador de arquero y ya a partir de 2010 como segundo entrenador. Voy a dividir esta charla en 3 partes, desde las funciones o el rol del segundo entrenador. Una, el área profesional, segundo, el área social y por último, el área valórica. Todo muy enfocado a lo que tiene que ver la relación con el cuerpo técnico, con el club y con el entrenador al final, con el líder de este equipo de trabajo. Entonces, lo primero que quiero definir es cómo visualizábamos nosotros, cómo estaba armado el cuerpo técnico, con un núcleo central, que era el líder, el entrenador, el segundo entrenador, preparador físico, entrenador de arqueros. Y luego separa un poquito los primeros 4 funciones, con los analistas y el coach y los psicólogos, ¿no es cierto?, que tienen que ver y lo explico de la siguiente manera. En la primera parte, el segundo entrenador y preparador físico y entrenador de arquero, yo lo defino como ayudantes directos. Al final, todos estos 3 cargos tienen una función o una relación directa con el entrenador desde la toma de decisiones más importantes, al final, que es definir el equipo y evaluar a los futbolistas para siempre, ¿no es cierto?, llegar a tomar la mejor decisión para competir el día del partido.
Y luego, en un segundo lugar, o de manera indirecta, también en analista y el coach o psicólogo pasan a ser ayudantes, porque entendamos que si bien la relación quizás no es tan directa con poner o sacar un futbolista o hacer un cambio o definir quién es el 11 titular y quiénes son los 7 que van al banco, sí te entregan información que es relevante y es directa para justamente esa toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, aquí está el núcleo de lo que yo defino como, más bien de lo que yo defino, de lo que nosotros definíamos como cuerpo técnico, ¿ok? La parte principal, o quizás el grupo que viajaba, o el grupo que llegaba a este club nuevo, era eso principalmente. Y luego hay un montón de gente que nosotros nos vamos a encontrar siempre en los clubes que tienen que ver, lo definíamos como profesionales de apoyo, y que tiene que ver con todo este listado de gente. Ustedes podrán poner, lógicamente, alguno más, alguno menos, según la relevancia del club o no relevancia del club, por la cantidad de gente que trabaja. Pero toda esta gente también pasan a ser ayudantes. Y me parece aquí importante comentar que es gente a la cual nosotros tenemos que incorporar a nuestro equipo de trabajo, porque es gente que trasciende en la opinión del club, es gente que trasciende en la evaluación nuestra como cuerpo técnico. Y aquí uno de una u otra manera, como segundo entrenador, empieza a tomar alguna relevancia. ¿Por qué? Porque eres quizá yo como segundo entrenador, el profe como preparador físico, incluso el ayudante, el entrenador de arquero, empiezan a relacionarse de manera más directa. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros estábamos conformados, el entrenador tomaba una pequeña distancia. ¿Por qué? Porque estaba involucrado en otra toma de decisiones, quizás más trascendentales, que tenía que ver justamente con los futbolistas. Pero es importante considerar que el director deportivo pasa a ser un ayudante. ¿Por qué? Porque ayuda a la próxima contratación, ayuda a la desvinculación y ayuda a la evaluación de los posibles futbolistas que pretendas incorporar en algún otro momento en los clubes. El de la sub-20 ni hablar, porque sobre todo en Chile, que existe la regla del sub-20, es necesario tener una comunicación directa para de verdad encontrar y definir quiénes pueden ser los futbolistas que te colaboren al plantel. Y de esta forma, no solamente te colaboren para tener buenos resultados, sino que además tú colabores con ellos, para el desarrollo de este futbolista, porque no sacamos nada con hacer debutar, hacer participar a un chico que a lo mejor la presión, la situación, los nervios, su vida familiar o un montón de problemas, termine siendo un veranito de San Juan y que nos dure 4 o 5 fechas y no trascienda para el club. Entonces aquí tiene que haber una comunicación importante. Luego el coordinador, sin duda, toda la parte logística y administrativa, el jefe de prensa, que quizás tiene más relación directamente con el entrenador que con sus colaboradores, el área médica, kinésica y nutricional, que quizás tiene más relación con el profe que directamente con el entrenador, y bueno, y después los ayudantes más bien secundarios que defino ahí, que tienen que ver la seguridad, utileros, cancheros y un montón de gente que normalmente en los clubes uno se va encontrando cuando llega como cuerpo técnico nuevo. Pero lo que quiero simplificar es que toda esta gente, a nosotros siempre nos pareció muy importante incorporarla para poder, de una u otra manera, ir desarrollando un trabajo más tranquilo, ya que es gente que, como decía al principio de esta ficha, trascienden la opinión del club. ¿Ok? Y uno se va validando también con ellos, validando, lógicamente, con el trabajo, pero también desde las relaciones humanas, que siempre te hace un poquito más cómodo el llevar esto, sobre todo cuando estás en el extranjero y alejado de tu familia y un poco más solo, sin duda que hace más cómodo el poder trabajar. Ahora entramos, lo que le quiero ir mostrando un poco en los ámbitos de trabajo, que es distinto a las tareas y funciones, ¿ok? Basándonos siempre desde el entrenador hacia adelante. El entrenador, su ámbito de trabajo tiene que ver con todos los que planteo hoy, desde el cuerpo técnico, el plantel, la planificación, el fútbol joven, directivos, prensa, historia del club, sin ninguna duda, todas cuestiones importantes. Y después cada uno de los
de los colaboradores del núcleo directo, estos 5 iniciales que yo mencionaba, nos vamos a ir cruzando nos vamos a ir cruzando en los ámbitos del trabajo, pero siempre vamos a ir teniendo algunos que son distintos a los del entrenador, ¿no es cierto? Aquí los voy mostrando yo en colores, que tienen que ver, por ejemplo, el segundo entrenador quizás se tiene que especificar más o especializar más en el análisis y la logística, porque a lo mejor, lógicamente, para el entrenador, si bien él está informado siempre de todo, porque todo llegaba, según el momento, según el día, según la hora, según la situación, todo llegaba, pero el que iba, decidía, se reunía o resolvía, eran justamente este otro grupo de colaboradores, ¿ok? El preparador físico lo mismo, con temas puntuales que tenían que ver con ello, lo que decía recién, el área médica, los GPS, prevención, el entrenador de arquero, en fin. Aquí vamos mostrando los ámbitos que más o menos nos manejábamos cada uno de nosotros para ir cubriendo todas las necesidades que tenían que ver con el trabajo propiamente tal. ¿Ok? Con esta ficha yo termino de explicar un poquito lo que tiene que ver con la parte más bien administrativa o el área de trabajo propiamente tal, que tiene que ver con plantel, cancha, entrenamiento, concentración, viaje, informes, análisis, estudio del rival, definición de la semana de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, más o menos, definíamos desde este lugar los ámbitos de trabajo en los que cada uno se debería mover, específicamente o grupalmente. ¿Ok? Ahora entramos al área social. Y aquí hay una cuestión muy importante que desde que nosotros definíamos el lugar en el que lográbamos tener el contrato o el acuerdo, había que empezar a recopilar información urgente, ¿ok? Para empezar a llenarnos de todo lo que pasaba al lugar en el que íbamos a ir. Por lo tanto, aquí yo defino cinco grupos de personas o áreas muy importantes. Primero, había que involucrarse con los trabajadores del club, hablando desde el canchero, pasando por la seguridad, por la jefa de prensa, por los utileros, y empaparnos de ellos, o sea, que ellos sintieran que eran parte de nuestro equipo de trabajo. ¿Ok? Luego, la situación personal de los futbolistas, porque de una u otra manera llegábamos nosotros a estos lugares y desde lo futbolístico sabíamos o conocíamos, producto del estudio que hacíamos previo, las cualidades, condiciones, las técnico-tácticas de cada uno de los jugadores del plantel, pero no de la situación personal. Y había un tema ahí importante para saber en qué es lo que estaban, porque muchas veces uno, claro, antes de ir, evaluaba y esa semana previa, antes de llegar, lo que fuera, y te encontrabas con futbolistas que te parecían notables en los videos y no estaban jugando. Entonces era como, ¿qué es lo que está pasando acá? Y todo eso era información que había que recopilar de manera urgente para entregársela al entrenador, para entregársela al cuerpo técnico, para entregársela al entrenador y de ahí armar reuniones de cuerpo técnico para ir reevaluando cómo poder hacer de estos futbolistas, incorporarlos de vuelta al nivel competitivo. Entrenadores del fútbol joven, más directamente con el jefe técnico muchas veces del fútbol joven o con el entrenador del sub-20, pero sí saber un poco también de la historia de cada uno, porque en la mayoría de los clubes siempre nos encontramos con entrenadores con historia de los clubes, y siempre es importante saber un poco, valga la redundancia, la historia de ellos como futbolistas, porque me parece que es una parte que uno es más fácil el entrar y el empatizar rápidamente con ellos, o sea, reconocerlos como tal, no este bicho raro que llegó y se viene a hacer cargo de esto y nos va a sacar. No, jamás fue nuestra intención, jamás hicimos ningún cambio de ningún tipo. Sí nos relacionamos de muy buena manera, pero nosotros íbamos a entrenar al plantel profesional. Luego está también la historia del club. Esto quizás es lo más fácil, lo primero que uno recopila, porque además quien lo logras hoy día sacar por internet e empaparte, pero llegar allá y poder conversar con los directivos, con la gente que está ahí, fueron campeones hace poco, ascendieron o descendieron, y todo lo que tiene que ver con eso, para poder tener temas en común, y de esa manera lograr un fiato más rápido con todo este grupo de gente que
queramos o no queramos, pero desde la experiencia nuestra, siempre los primeros días o las primeras semanas, siempre es un poco el bicho raro que llegue a este lugar y no vaya a hacer cosas que venga con ganas de sacarte. Y al contrario, como decía recién, la intención nuestra era absolutamente distinta. Y por último, también planteamos el tema de las costumbres del país o región al que ibas, porque tal como les comentaba en mi trayectoria, nosotros estuvimos en Arabia Saudita y ir a dirigir a Arabia Saudita tiene algunas diferencias considerables desde lo que es las costumbres socioculturales, porque es un país muy religioso, con costumbres muy arraigadas en sus habitantes, y eso, sin duda, era lo más importante para ellos. Por lo tanto, nosotros lo que teníamos que hacer era respetar esas costumbres para poder involucrarnos y poder participar de ello. Cosa puntual, ellos tienen 5 rezos durante las 24 horas del día. Uno de los rezos es a las 5 de la mañana, entonces los futbolistas, muchos de ellos hacían vigilia para las 5 de la mañana. Por lo tanto, claro, si tú los citabas a entrenar a las 10, era fatal porque resulta que no iban a estar nunca en buenas condiciones. De hecho, nosotros, cuando estábamos en el Mundial, que por la organización del Mundial, el día previo al partido, FIFA te exige entrenar a un horario que eran creo que las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, previo al partido del campeonato, los futbolistas llegaban destruidos porque los tipos, ellos normalmente duermen en las mañanas para trabajar en las tardes. Y la verdad que había una diferencia considerable cuando hacíamos el resto de los entrenamientos en las tardes, y ese entrenamiento puntualmente, por un tema de la organización, lo teníamos que hacer obligadamente en la mañana, y en las condiciones en las que llegaban, sus caras se les notaban. Entonces, claro, eso tiene que ver con ir adaptándose a ciertas cosas que tienen los países o tienen las regiones, ¿no es cierto? Siguiendo con el tema social, el ayudante, ¿cómo? ¿Ok? O segundo entrenador, ¿cómo? ¿Cómo lo veo yo? El ayudante como el primer apoyo para el entrenador, sin ninguna duda. Uno tiene que estar dispuesto y activo para apoyar en todo momento y en toda situación a tu entrenador, que es el líder de este equipo de trabajo. También yo veo al ayudante como el impulsor de la motivación, o sea, uno un poquito más de afuera y siempre con la cabeza un poquito más fría, siempre está la posibilidad de tener una visión quizás más amplia y generar estos espacios de motivación, de generar más alegría en el equipo de trabajo y con los jugadores, no solamente con el plantel. Luego en el apoyo humano y técnico, también el segundo entrenador como especialista en cancha, porque hay momentos en que uno tiene que, o en mi caso, tenía que actuar en cancha como tal y hacerme cargo de un grupo de gente para hacer ciertos ejercicios puntuales y trabajar y corregir y actuar como entrenador del lugar, lógicamente que le corresponde, pero entrenador. Profesor y tutor, porque al final uno también enseña y protege y apoya y según las situaciones de los futbolistas, y tiene que estar un poco, yo tengo que estar un poco en ese lugar, ya que mi entrenador tomaba una posición de líder de la situación, y si bien él se ocupaba de un montón de cuestiones, había otras en que, lógicamente, delegaba. ¿Por qué? Porque la trascendencia para adentro y para afuera del entrenador, lógicamente hay un desgaste mucho mayor que el que recibe uno. Hay una presión mucho mayor. Por lo tanto, hay un montón de temas puntuales que para el futbolista muchas veces son gigantescos, para el resto o para el cuerpo técnico quizás no son tan gigantescos. Entonces era importante tomar esa posta y el ayudante técnico, segundo entrenador, hacerse cargo. Y por último, el segundo entrenador como apoyo en lo administrativo y logístico, que tiene que ver con viajes, concentraciones, canchas, lugares de entrenamiento, condiciones de la cancha, un montón de cuestiones que nosotros las teníamos súper bien definidas y funcionaban
normalmente de muy buena manera, entendiendo que en lugares había muchas más posibilidades, en algunos lugares hubo muchas más posibilidades y en otros lugares hubo menos posibilidades. Sin duda, tenía que ver con la realidad del club también. O sea, nosotros fuimos a clubes impresionantes, con todas las posibilidades del mundo, y a otros con muchas menos y en condiciones mucho más austeras, y al final las funciones pasan a ser las mismas. Lo que pasa es que uno al final se tiene que ir adaptando a la realidad del club, a lo que el club nos puede dar. Y desde ese lugar, además, también es importante ir dándole opciones al club, generando posibilidades. ¿Para qué? Para que esas condiciones que existen terminen siendo mejores al medio plazo, cuando la cosa está en la mitad del camino del proceso de trabajo, o derechamente terminen siendo mucho mejores el día que nos vayamos del club. Y ahora entramos en el área valórica, ¿ok? Y aquí, a diferencia de las otras dos áreas, aquí yo me enfoco y me voy a enfocar un poco más en la relación más directa que tiene el segundo entrenador o que tenía yo, en este caso puntual, con Juan. ¿Desde qué lugar y desde dónde yo participaba con él? Hay tres pilares fundamentales que son el respeto, la lealtad y la responsabilidad. A mí me parecen fundamentales para la vida y sin duda para el trabajo. Y desde este lugar hay aquí un montón de frases que vamos a ir viendo de a una y que tienen que ver mucho con la forma en que yo fui aprendiendo a ser segundo entrenador, ¿ok? Y con la forma en que sin duda que Juan me fue dando el espacio para yo ser segundo entrenador, que hay una cuestión muy clara y del lugar que yo además, por lo demás, yo siempre lo he agradecido y lo agradezco muchísimo. Él a mí me abrió las puertas prácticamente sin conocernos y me dio la responsabilidad de convertirme en un segundo entrenador a la cual yo estoy muy agradecido y además yo le agarré mucho gusto. Es un cargo, como entrenador de fútbol, mi cargo de segundo entrenador es al cual yo le tengo mucho cariño y además me siento tremendamente realizado. Yo lo pasé muy bien todo este tiempo y lo pasé muy bien entrenando, ganando, perdiendo y viviendo también en lugares. ¿Por qué? Porque o yo en este caso, tengo una posición un poquito más anónima, o bastante más anónima, la cual también me hacía disfrutar un poco más de la vida de la que podía disfrutar en este caso Juan. Y era un poco, muchas de las veces yo me reía de él y yo le decía, oye, fui a tal lugar y fui a comer a tal restaurante y sí, es que yo no lo conozco, es que no, porque está lleno y no podía ir, porque, no sé, porque era demasiada la locura de la ciudad y estaba incómodo y a lo mejor habíamos perdido 3 partidos y no podía salir. Y bueno, todas estas cosas que tienen que ver con la presión propia del entrenador del equipo, del primer entrenador. Entonces, por eso digo, desde ese lugar yo le agarré mucho cariño porque al final disfruté mucho del fútbol, que es una cuestión que me encanta, disfruté mucho de ser entrenador, que me encanta, pero además también podía vivir un poquito mejor. Eso era todo. Y nos reíamos de esta situación. Pero bueno, entremos a ver algunas de las frases que yo pongo acá. La primera, siempre hay que tener súper claro, o yo tengo súper claro, que el jugador al que quiere escuchar de verdad es al entrenador. A nadie más. El resto estamos de decorado. Si bien el resto le podemos dorar la píldora, acomodarlo, llevarlo y participar el jugador siempre quiere escuchar al entrenador, porque el entrenador es el que lo pone y lo saca. Y eso estaba súper definido y súper claro siempre. Yo era un apoyo, yo me comí más de una puteada y normal, pero era parte de mi función y yo lo entendía así. Por lo tanto, a la hora también el jugador con el entrenador tenía otro nivel de relación, desde el filtro que uno tiene que ir haciendo. Segundo, apoyar el liderazgo de tu entrenador. Es clave, o sea, es palabra santa.
lo que se pueda decir dentro de cuatro paredes y poder discutir y analizar y quién es, quién no, entrenamos esto, entrenamos lo otro, concentramos así, concentramos así, o un permiso o no permiso, o día libre o no día libre, quedó ahí. Después, la definición la plantea él y de ahí, firme, a pie junto, vamos todos por la misma fila, porque es la única manera de que no se te trice el vaso, porque en el minuto en que se rompió o se trizó, ya no es lo mismo, se empieza a filtrar el agua y se empieza a complicar todo. Respaldar hechos y acciones desde la situación, desde un reto, desde un llamado de atención, desde una bajada de línea, desde una corrección en un entrenamiento. Todo eso tiene que ver con respaldar, con estar ahí, con entender. Por lo tanto, requiere de estar siempre muy atento, que es una de las frases que también pongo al final. Siempre decir la verdad a tu entrenador. Siempre decir la verdad a tu entrenador principalmente, ¿ok? Que es con el que tú vas a tener que tomar decisiones, porque uno después, o del lugar, por ejemplo, que yo lo hacía, uno informaba al futbolista, pero yo nunca tomé una decisión sobre un futbolista con el futbolista, me refiero en la conversación íntima que podamos tener. Por lo tanto, el decir la verdad tiene que ver con eso. También uno le tiene que decir la verdad al futbolista, pero desde el informar, desde una toma de decisión que viene de la cabeza del equipo, que es el entrenador. Y para decir la verdad también hay que tener muy claro qué es el cuándo y cómo y por qué das tu opinión. Porque hay que buscar los espacios. Es distinto dar una opinión o hacer una crítica de una situación puntual después de venir de una mala racha donde quizás los ánimos están caldeados, donde un jugador se te reveló, donde hubo un impasse en el camarín, que en un momento de calma, de tranquilidad, donde bajó la tensión, o al revés, o a lo mejor es necesario en el momento de explosión, ¿me entendí? Opinar. ¿Por qué? Para que haya un cambio de timón. Pero por eso digo, hay que estar estar con la sensibilidad a flor de piel para poder opinar. Porque, a ver, un ejemplo, pero, qué sé yo, tienes al entrenador que está encabronado con un futbolista y le ve todo negativo. Si voy yo y le insisto en lo negativo, vamos a restar a un futbolista a nuestro plantel de 25. Entonces lo más probable es que le empiece a buscar alguna cosa buena para que en vez de tener 24, sigamos teniendo 25 futbolistas. O sea, tengo que darles más opciones. ¿Cuál es la idea? Dar más opciones al entrenador para que él termine tomando la mejor decisión. Bueno, y lo estoy diciendo ahora, es ayudar a tomar la decisión correcta o la mejor decisión, sin duda. Tiene que ver con todo lo que he venido planteando en todas estas frases anteriores. Mantener el equilibrio emocional. Hablaba yo hace un poco el como motivador o como administrador principal de la motivación. Tiene que ver con esto, justamente con este lugar que uno se separa un poquito de la tensión máxima y es capaz de, con la cabeza y el corazón un poquito más frío, ¿me entiendes?, darle un equilibrio a la situación. ¿Para qué? Para que la anterior, que tiene que ver con la toma de decisión correcta, sea la mejor. Sigamos insistiendo en que sea la mejor. Independiente de que después nos resulte o no nos resulte, si el fútbol y esta competencia nos da la posibilidad de ganar o perder. Pero que uno se vaya tranquilo. ¿Desde qué? Desde que aportó lo mejor para el entrenador y para el equipo de trabajo y para el club al final. Estar atento a los jugadores y a tu entrenador, ¿no es cierto? Tenía que ver con el apoyar el liderazgo, con respaldar hechos y acciones. O sea, estar atento para que los hechos y las acciones no te equivoques, para que tomemos mejor decisión, para que los futbolistas que están un poquito bajoneados, darle el apoyo necesario para subirlos, desde una explicación mejor, desde hacer un video de análisis mostrándole las mejores cuestiones, y sentarte con él y explicarle qué es lo que más quiere el cuerpo técnico, qué es lo que no quiere el cuerpo técnico, en fin. Todo esto tiene que ver con la atención que le tienes que estar poniendo al grupo de futbolistas y a tu cuerpo técnico. Asumir la decisión de tu entrenador como propia.
De eso no hay ninguna duda. Una vez que se toma una decisión, es única y es grupal, y de eso no hay que tener jamás ninguna duda. Ya sea en base a la opinión que diste tú como segundo entrenador, o la decisión que tomó tu entrenador para lo que sea, para un cambio, para el once inicial, para una sanción, para un viaje, para una concentración, da igual. Aquí tiene que ver con asumir las decisiones propias. Perdón, las decisiones del entrenador como propias. ¿Ok? Y al mismo tiempo las llevo al cuerpo técnico, a este núcleo de cuerpo técnico. ¿Ok? Porque al final, si bien como segundo entrenador uno toma una postura quizás más cercana, o muchos futbolistas te ven como la segunda opinión o como la opción de, hay un cuerpo técnico que está involucrado sin duda en todo esto. Saber qué necesita tu entrenador. Y esto no solamente tiene que ver con lo que necesita desde si necesita un cono o 5 pelotas para el entrenamiento, no. ¿Qué es lo que necesita desde qué? Desde a lo mejor desde un día ir a tomar un café, desde un día quedarse en la sobremesa de la concentración 20 minutos más conversando, desde salir a dar una vuelta, una caminata un día, desde, qué sé yo, un montón de cuestiones porque tiene que ver con el todo. Al final pasamos muchas horas juntos y sin duda que uno como apoyo principal, ¿no es cierto?, del entrenador, si bien no necesariamente tiene que ser amigo íntimo, pero sí hay muchas situaciones de muchísima confianza que compartes, ¿ok?, desde lo profesional y de lo personal. Ayudar, y todo esto nos lleva a una cuestión que tiene que ver con ayudar a tu entrenador a que sea mejor entrenador. Y si es mejor entrenador, vamos a hacer un mejor cuerpo, yo voy a ser un segundo mejor entrenador y vamos a ser un cuerpo técnico notable, que vamos a tener logros y vamos a trascender y vamos a seguir teniendo opciones laborales importantes que nos den la posibilidad de irnos desarrollando, de irnos sintiendo exitosos, y no solamente el éxito por lograr un campeonato, no, el exitoso desde el tener trabajo, desde el poder desarrollar el trabajo, desde poder entregarle a los futbolistas más posibilidades de desarrollo, de hacer a los futbolistas un poco mejor. Eso es, el entrenar tiene que ver con hacer a alguien un poco mejor, con que ese que agarraste el 1 de enero termine siendo en diciembre algo más completo, con mejores, yendo a la parte técnica, con mejores controles, con mejores tomas de decisiones, o siendo un mejor líder dentro del club que está. Entonces, desde ese lugar. Y por último, que me parece a mí súper importante, y además yo lo sentí siempre, es que eres importante para tu entrenador. Y es una cosa que yo seguramente yo la valoré siempre, y quizás por eso estoy tan conforme de ocupar este cargo dentro del fútbol y de sentirme tan desarrollado, que siempre sentí que fui importante, que siempre me sentí considerado, siempre tuve espacios de trabajo, siempre tuve espacios de toma de decisiones, siempre participé de cuestiones importantes, siempre me sentí un apoyo en todo ámbito de cosas, ¿ok? Tanto en armar un once o en hacer un cambio, como en la conversación de un café. Entonces, desde ese lugar yo siento una realización profesional importante. Por eso digo que eso también hay que descubrirlo y hay que sentirlo. Y para mí el cargo que ocupo dentro de un cuerpo técnico tiene un valor especial. Yo me siento importante, o me sentía importante para Juan, y fue lo que me llevó, o nos llevó en el fondo, a estar tanto tiempo juntos y hacer una carrera por un montón de clubes importantes en los distintos países que estuvimos. Y para esto, para lograr todo lo anterior y tener claro todas esas frases que yo planteaba anteriormente, es importante entender, validar y poder transmitir todo lo que desea tu entrenador. Y aquí les muestro un montón de fotos que las busqué porque en el fondo me parece a mí
que simbolizan un montón de eventos y situaciones que vivimos en todos los lugares en los que estuvimos, desde la frustración de perder, o la alegría de que un jugador te venga a celebrar un gol, o el reírnos después de salir, o el planificar un entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siento que aquí son momentos súper importantes donde estás al lado del entrenador, donde compartes la emoción, donde compartes la frustración, donde compartes la sabiduría, donde intercambias conocimientos, y donde disfrutas de esto que es el fútbol y que a nosotros sin duda que nos apasiona y nos hace querer estar siempre y no salirnos nunca. Pero es clave, a mí me parece clave entender, validar y poder transmitir de manera correcta y eficaz el pensamiento, la filosofía y lo que tu entrenador te plantea. Porque como decía anteriormente, si el vaso se triza, se puede empezar a filtrar el agua. Y si se filtra el agua, todo se rompe. O sea, perdemos la fuerza esta del grupo de trabajo. ¿Ok? Y para terminar mi charla, insisto, desde mi experiencia, esto es lo que viví yo, es como yo lo siento, es como yo se los quiero transmitir, porque me parece a mí que siendo un cargo que no hace mucho está en el fútbol, me parece que es una tremenda posibilidad de desarrollo y de trabajo para un montón de entrenadores que por una o por otra razón no son el líder del grupo, pero sí pueden ser tremendamente importantes y trascendentes para ese líder del grupo. Entonces, para terminar, les quiero mostrar una frase que dijo Gandhi y que para mí sin duda define muy bien el lugar que nosotros debemos ocupar. ¿Ok? Y es la siguiente. No hay que pagar la luz del otro para que brille la nuestra. Y desde este lugar, colegas, amigos o gente, me parece que tiene un fondo muy, muy profundo, sobre todo en la situación que de repente nos encontramos hoy día en el mundo, con tantas envidias, con tantos, a veces malas ondas, críticas infundadas y un montón de cosas que nos pasan en este ambiente. Y desde este lugar yo me planto con mi entrenador y desde este lugar genero todo lo que mi experiencia hoy día se los planteo a ustedes, o sea, desde ese lugar, desde el cómo yo llevo o he llevado todo este tiempo, justamente para sentirme absolutamente un buen segundo entrenador. Así que esto es, muchísimas gracias, espero que haya sido del agrado y adelante Luis con las preguntas o intervenciones que quieran hacer, un placer. Gracias a ti, Manuel. Creo que fue una charla muy buena que refleja un poco lo que es tu experiencia y lo que es el rol del segundo entrenador. Así que primero felicitarte y darte las gracias por todo eso. De seguro que a toda la gente que está escuchándote, que tuvimos más de 80 personas, así que un gran número, le sirvió. Y en torno a eso, Ricardo Figueroa te pregunta, ¿cuál fue o cuál es tu principal virtud que tienes como profesional y la que valoró Nico para que te eligiera como para trabajar con él? Pero es que desde ese lugar es bien, yo te puedo decir cuál puede ser quizás una de mis virtudes que tiene que ver, yo siento que la lealtad con mi trabajo y la lealtad con el cuerpo técnico, a mí fue lo principal, que la lealtad, el respeto y la honestidad, sin ninguna duda, y después hoy día, ¿por qué nos elegimos con Nico? Porque al final nos reunimos, conversamos, sentimos que la mezcla de experiencias nos pueden hacer un equipo de trabajo
en el mediano largo plazo importante, y desde ese lugar estamos apostando o sea, no hemos trabajado todavía, por lo tanto veremos cómo nos vamos desarrollando, pero en principio yo siento que tiene que ver con eso, con juntar las experiencias para potenciarnos principalmente. Perfecto. Dentro de las mismas preguntas, Armando Páez te saluda y te pregunta, a juicio, ¿cuáles serían las dificultades mayores a las que se expone o se enfrenta un segundo DT? Yo la verdad que no sé si el segundo DT se expone o se enfrenta a muchas dificultades mayores. Yo siento que el entrenador es el que siempre está expuesto. Yo lo decía ahí, o sea, si bien uno es partícipe y siente la presión y siente un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y con el trabajo, el que realmente se expone y está expuesto a dificultades o a complicaciones es el entrenador. Luego el resto tiene que ver con que exclusivamente tengamos una filosofía de trabajo y una forma de trabajo en la cual uno desarrolla lo que el cuerpo técnico o entrenador define. Por lo tanto, el que de verdad está expuesto en todo momento es el entrenador. Y es al que uno tiene que flanquear y al que uno tiene que proteger. Perfecto. Desde el público le quisimos dar la palabra a Cristian Astete, que te quiere hacer una pregunta. Hola Cristian, ¿estás por ahí? Hola Luis, sí, estoy por acá. Muchas gracias por darme la palabra. Vale. Bueno, primero que nada saludar a Manuel y felicitarlo por su exposición muy enriquecedora, muy clara, para poder entender su experiencia respecto a su cargo. Manuel, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Generalmente los segundos entrenadores, después de algún tiempo, de algunos años, tienden a iniciar un camino propio como entrenadores principales. Entonces mi pregunta es si tú te has planteado alguna vez esa opción o no. Eso es lo que quisiera saber de parte tuya. Gracias. Hola Cristian, buenas tardes, gracias por preguntar. La verdad que no, yo como lo dije anteriormente, yo me siento muy cómodo con lo que he hecho, me siento súper satisfecho, me siento súper realizado y además que, lo digo yo, pero bueno, tiene que ver con lo que yo siento. Siento que lo hago bien y que colaboro de buena manera, por lo tanto, me parece que es un lugar en el cual hoy día no requiero de la necesidad de otro lugar, ni de ocupar otro cargo, ni de aparecer más en la tele, ni sacarme una foto más. Yo la verdad que el lugar del segundo entrenador lo valoro y lo quiero hacer importante. Entonces, hoy día, puntualmente y quizás al mediano plazo, mis inquietudes no van por ese lugar. Muchas gracias. Le damos la palabra a uno de nuestros panelistas, Patricio Almendra. Pato, ¿estás por ahí? Sí, Luis, gracias. Manolo, un abrazo antes que todo y muchas gracias por tu tiempo y tu exposición. Quería hacerte una consulta. Entendiendo el proceso de la Copa América Centenario, hubo un momento complejo que sin duda alguna todos nos dimos cuenta, que fue el inicio, con un profesor Pizzi que fue muy criticado, que las cosas no venían. Tú como segundo entrenador, ¿cuál fue tu rol, crees tú, el rol que cumpliste en ese momento que la selección toma un vuelco de lo que habían presentado los primeros partidos? ¿Cuál crees tú, Manuel, fue tu rol ahí de segundo entrenador? Te lo pregunto porque hoy día yo también estoy ejerciendo la labor de segundo entrenador y para mí sería muy importante escuchar la labor que tú cumpliste en un momento tan difícil como fue el de la selección en ese instante. Hola, Pato. Sí, efectivamente hubo un momento un poquito complejo. Y ahí yo creo que hubo dos cosas. Primero hay un tema desde lo profesional que tiene que ver con
el replantear algunas cuestiones tácticas más bien y de futbolistas, ¿ok? De toma de decisiones. Y lo segundo, desde lo emocional, porque producto de lo que venía haciendo el plantel de futbolistas con los dos entrenadores anteriores, con los tres entrenadores anteriores de la selección, previo a que nosotros, digamos, nos hiciéramos cargo, creo que ahí hubo también algo importante que tuvo que ver con ir también seduciendo a algunos a lo que queríamos llegar nosotros, que quizás tenía que ver desde el planteamiento táctico pequeñas diferencias con lo que venía principalmente planteando el último entrenador y con la obtención de la Copa América del 2015. Por lo tanto, hubo dos cosas fundamentales, me parece a mí, que tuvo que ver con la discusión y análisis, digamos, cuerpo técnico o ayudante entrenador, que tuvo que ver con lo táctico, y después desde el involucrarte con los futbolistas para ir seduciendo a que se engancharan con esta nueva fórmula, que la verdad que eran cambios pequeñitos, pero que quizás a algunos de ellos les generó en un principio alguna confusión o enredito que quizás no nos hizo caminar tan bien al principio de la Copa. Y producto de eso, después también yo creo que el equipo, a partir de México, siento yo que fluimos mucho más y logramos, bueno, sin duda, obtener ese campeonato maravilloso. Muchas gracias. En torno a lo mismo, muchos en el público están preguntando algunos tips o algunas características propias que debe tener el ayudante y en torno a la cercanía con los jugadores, como ese aspecto más de habilidades blandas que deben tener los segundos entrenadores en comparación con el entrenador. Si nos puede dar como alguna estrategia, Manuel. Yo creo, Luis, que principalmente tiene que ver con las habilidades de cada uno, ¿eh? Aquí yo siento que tiene que ver mucho con la manera de ser, con la inteligencia emocional de cada persona. Pero sin duda que uno desde la simpleza, o yo por lo menos, desde la cosa simple, desde la conversación básica y cotidiana, ir generando algunos nexos y algunas confianzas para ir descubriendo justamente a los futbolistas. Y eso tenía que ver con lo que planteaba yo en el área social. Esta cosa de ir descubriendo la vida de los futbolistas. ¿Por qué? Porque te hace un poquito cercano y vas descubriendo formas, hábitos del cómo se relacionan, del cómo no se relacionan, y abriéndole un poquito la puerta a que ellos sientan la confianza tuya para justamente esto. Después lograr entrenarlos mejor para que sean mejores futbolistas y lograr que la idea como modelo de juego, como equipo competitivo, como logro, como obtener resultados, se dé de manera más rápida y más contundente en el tiempo. Perfecto. Y ahora viene una pregunta mía. En torno, yo creo también a tu relación con el entrenador. Muchas veces me imagino que hubieron aspectos que no concordaban. ¿Qué estrategia ocupabas tú como para que tú, no sé si tu apreciación prevaleciera, pero para tratar de incluir tu idea dentro del juicio del entrenador? Mira, Luis, yo soy un convencido que el que tiene el mejor feeling de la decisión que se vaya a tomar, ya sea de hacer un once inicial, de armar un entrenamiento o de hacer un cambio en un partido, por poner 3 situaciones puntuales, es el entrenador. Y por más que uno a veces, o en mi caso, yo rebatía muchas de las cuestiones, cuando esta discusión se alargaba un poco más de la cuenta, yo honestamente la dejaba porque vuelvo a lo que te decía al principio, el mejor feeling lo va a tener el entrenador. ¿Por qué? Porque es el que vive más, es el que más presiones tiene, es el que más cosas tiene en la mochila. Entonces llega un momento en que uno, si bien debe dar el punto de vista, validarlo, discutirlo, argumentarlo, y si eso no pasó a que te digan, ok, me parece que, pero ¿y si lo hacemos así? O sea, no, sigue siendo lo mismo. Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente y entender lo que te decía recién,
que el entrenador es el que está más a caballo de todo. Por lo tanto, su feeling, no hay ninguna duda que va a ser el mejor de todos. Y eso hay que entenderlo también y validarlo. A mí me parece importante comentarlo. Qué bueno que lo dijiste porque no lo había dicho en la charla, pero me parece importante comentarlo porque yo honestamente lo siento así. Siento que llega un momento en que ya está. En que no porque resulta que hay alguien más que todo esto, todo el mundo club, mundo fútbol, mundo competencia, mundo torneo, lo que sea, lo vive mejor que tú. ¿Por qué? Porque lo tiene todo encima. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Una pregunta del público. Rod VG te quería hacer una pregunta. ¿Estás por ahí, Rod? Sí, Manuel, soy Rodrigo Gómez. ¿Cómo estás? Buenas Hola, noches. disculpa. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, te felicito, te agradezco la charla. La verdad que me encantó la definición, sobre todo los roles. Creo que hoy día en cualquier estructura de trabajo los roles bien definidos son claros y el rol del ayudante técnico, el segundo entrenador, como le quieran llamar, me parece que es muy importante definirlo, acotarlo y ver los reales alcances que tiene, sobre todo con el trabajo del entrenador. Pero me gustaría, Manuel, porque finalmente tú tuviste la suerte o has tenido la suerte de trabajar en equipos y en selecciones. Los equipos tienen un periodo distinto, donde hay pretemporada, donde hay un periodo de preparar, de planificar distinto con las selecciones. ¿Puede hacer un poco la diferencia y sobre todo el rol del ayudante técnico en un equipo y con la selección? Creo que son dos mundos bastante distintos. Sí, sí, Rodrigo, la verdad que son mundos bien distintos. Yo creo que en el equipo, el ayudante técnico, desde la relación con los futbolistas, me voy a referir principalmente, puede ser un poquito más trascendente. ¿Por qué? Por el tiempo de trabajo, por la experiencia que uno va entregando, por el día a día, por ir ahí lo planteaba yo como profesor o como tutor, de repente ir justamente apoyando al futbolista para hacerlo un poco mejor. Tú en la selección te encuentras con un grupo muy selecto de futbolistas que normalmente, lógicamente, son los mejores del país y están jugando en equipos a nivel mundial importantísimo. Y ellos quizás lo que quieren al final es saber, cuando vienen una semana, si los dos partidos clasificatorios van a ser titulares. Por lo tanto, la relación con el ayudante, si bien en algunos casos daba para descargar alguna molestia en algún momento porque no era titular o porque lo sacaban o porque lo que fuera, la relación más importante la tenía el entrenador y la tenía que tener el entrenador por lo demás, porque en 5 días o 7 días había que jugar 2 partidos de clasificatoria. La verdad que el tiempo del relacionarte desde lo más humano era muy complejo, sino que tenía que ver con una cuestión más bien laboral. Entonces, me parece que las diferencias son notables. En el club existe un mayor tiempo y una mayor comodidad para que a uno lo validen como entrenador, y en la otra hay el entrenador propiamente tal es el trascendente y el importante. Muchas gracias, Manuel. Creo que ha sido una charla muy redonda que encaja justo con lo que estamos buscando en este proceso de conocimiento. Y queríamos darte la palabra a ti para que te despidas de tus colegas y así los dejamos mañana invitados para la próxima. Dale, Manuel. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer. Como dije al principio, es primera vez que expongo a entrenadores y la verdad que tenía muchas ganas de hacerlo porque de esta forma creo que todos nos vamos enriqueciendo un poquito. Yo he estado atento a las charlas que han venido dando durante estas semanas y siempre me parece a mí que hay algo que rescatar desde la experiencia, desde la posición profesional, desde los diseños, desde las formas, y es la única manera que en el fondo los entrenadores chilenos tengamos la posibilidad hoy día, producto de la situación mundial, de irnos compartiendo el conocimiento y quizás hacernos mejores profesionales. Así que felicidades a los organizadores, a los que iniciaron esto. Yo la verdad que me parece a mí notable y admirable desde el lugar o desde la inquietud que tuvieron para iniciar, y dispuesto para lo que deseen en otra oportunidad. Felicidades y muchas gracias por la atención. Vale, muchas gracias. Y los dejamos a todos mañana invitados con Rodrigo Caguas, un psicólogo, y nos va a hablar del liderazgo en el fútbol. Nos vemos mañana a misma hora, nos juntamos. Adiós.